Muy buenos días, estamos aquí hablándoles desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, una iglesia que se formó hace 3 años por la misericordia de Dios y que estamos transmitiendo aquí desde Burlington, Canadá. Hoy vamos a hablar del segundo libro de Samuel, el capítulo 5, donde David ya es proclamado rey de todo Israel. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. David toma Jerusalén. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó Ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando de los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Esos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisarma, Eliada y Elifelet. David conquista a los filisteos. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Pesaramim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Pesaramim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí a sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Bueno, aquí vemos la confirmación de la promesa que le había hecho el Señor y la unción que había hecho Samuel desde que estaba jovencito David. Y vemos que el Señor le da el reinado, no solamente sobre Judá, sino ya sobre todo Israel. Aquí empieza un periodo
que es el periodo cuando David es rey y es donde está unificado todo el reino de Israel, gobernado por David. Y dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba y Dios estaba con él y le daba las batallas y así él podía derrotar a todos los enemigos. Y por ese poder que Dios le daba a él fue que vivieron en paz por un largo tiempo. Vamos al capítulo 6, donde viene ahora el traslado del arca a Jerusalén. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Mical desprecia a David. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas uvas. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Bueno, aquí llegamos al final del capítulo 6 del segundo libro de Samuel, donde vemos el traslado del arca. ¿Se acuerdan que cuando leímos Éxodo y el Señor le dio instrucciones
y en Números, más que todo, fue que dio instrucciones para el templo y para el lugar sagrado, y que se hiciera el arca y se hiciera todas las cosas. El Señor siempre dio instrucciones a los israelitas de cómo trasladar el arca, quiénes podrían trasladar el arca, cómo debería de ser. Y David, por la emoción y por el deseo de traer el arca otra vez de regreso a Jerusalén, no captó en hacer las cosas o averiguar cómo era que se hacían las cosas con el traslado del arca, y decidieron traerla en una carreta. Resulta de que el arca del pacto nadie la puede tocar, porque si una persona la toca, definitivamente cae muerta inmediatamente. Por eso tenía unas argollas de oro donde se les colocaba un palo, y los levitas eran los que tenían que cargarla en los hombros, pero sin tocarla en ningún momento. Por eso eran las argollas y por eso era todo. Cuando Usa, el amigo de David, por mejor, cuando el arca se iba a caer, para que no se cayera, le puso la mano y resulta que inmediatamente cayó muerto. Ahí se enojó David por la ira del Señor, y él no entendía porque supuestamente estaban haciendo las cosas como debían de hacerse. O sea, estaba haciendo lo correcto porque él estaba poniendo en prioridad al Señor, y lo que estaba haciendo era devolviendo el arca a su lugar donde el Señor lo había dispuesto. Y cuando muere su amigo, pues David siempre se entristeció por la muerte de su hijo, y también me imagino que el temor de que el Señor estuviera enojado por lo que habían hecho. En todo caso, el arca la dejan en una casa. En esa casa el Señor bendice a los de esa casa por el tiempo que estuvo, y después ya trasladan el arca como debió haber sido desde un principio. Y David, de la alegría, de la emoción, él se colocó el efod, que era una prenda sacerdotal, y el efod era como una faldita que le daba más o menos a los muslos, y ahí fue donde se empezó la danza que nosotros a veces hacemos cuando estamos danzando en la iglesia, de pronto el remolineando, o estas danzas que nosotros cantamos a veces, que David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se glorificaba. Entonces, donde dice que también no importa si él se ve indigno, porque Mical despreció a David, porque ella por celos, ella veía a las muchachas del reino mirando a David, y de pronto él se le veía los interiores cuando danzaba. Entonces, pero a David no le importaba, porque a David lo que más le importaba era agradar al Señor, y en ese momentico lo que estaba haciendo él era danzándole al Señor. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque nosotros a veces nos da pena, nos da vergüenza movernos. Vamos a un concierto de un cantante cualquiera secular y vemos a la gente levantando las manos, hay muchos se desmayan por el cantante, por las canciones, la gente brinca, pero van a una iglesia y se cruzan los brazos, y la gente que no conoce al Señor, o a veces nos da esta pena, vergüenza aplaudir o cantarle al Señor, cuando al Señor lo que hay que hacer es cantarle de corazón. Resulta de que David no le daba pena, así como nosotros debemos de hacerlo, tampoco darnos pena cuando tenemos un sentimiento hacia Dios, de poder expresarle nuestra gratitud, nuestro amor, y poder danzar, poder arrodillarnos, cantar, aplaudir, hacer lo que el Señor nos muestra en ese momento sin ninguna vergüenza, porque es para Él. Y eso es lo que nos enseña David, que así se vea indigno, así se vea ridículo, así se vea como sea, no importa, porque es para el Señor, y él lo hizo con mucho gusto para Dios, así la gente se burlara, así la gente lo viera mal, así su esposa lo criticara. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, que nos ayude en este día y que nos dé esa fortaleza para expresar nuestros sentimientos ante Él, delante de las personas, sin tener ninguna pena ni ninguna vergüenza. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este día, Señor, en el día que nos bendices, en esta hermosa mañana, Señor. Te entregamos, Padre Santo, este día, Padre mío, para que tú te glorifiques, Señor mío, en todo lo que hagamos.
Gracias, papito lindo, por cada familia, por cada persona que escucha este audio, Señor. Yo lo bendigo, Padre mío. Te pido de todo corazón, Señor, que si hay alguna vergüenza, alguna pena al expresar los sentimientos hacia ti, Señor, que en este momento, Señor, aprendamos de David que no le daba vergüenza danzar delante de ti, Señor. Porque lo más importante, Padrecito lindo, es agradarte a ti, Señor, hacerte sonreír. No solamente con nuestra adoración personal, con nuestro canto, con nuestras danzas, sino también con la adoración diaria, Señor. Cuando nosotros desistimos a pecar, cuando preferimos obedecerte a ti, Señor. Esa es la mejor adoración. Cuando te hacemos sonreír a ti, Señor. Ahí te estamos adorando en todo momento, Señor. Así que ayúdanos, Padre Santo. Fortalécenos, Espíritu Santo, a poder ser esas personas adoradoras en espíritu y en verdad. Yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, por estas enseñanzas, y te pido, Señor, que nos continúes bendiciendo en este hermoso día, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, pasando alguna necesidad, que esté de pronto enfermo, que esté en una situación difícil, Señor, o simplemente de pronto a los que están alejados, Señor, que seas tú, Señor, atrayéndolos a tus brazos de amor, Señor, para que ellos sientan de que tú nunca nos desamparas ni nunca nos dejas solos. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ir hasta tu trono de la gracia, a encontrar oportuno socorro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un hermoso día. No se olviden visitar nuestras páginas. Estamos en Facebook como Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Llévame a la cruz, llévame a